En este difícil contexto en que nos reunimos hoy, no podemos, ni debemos, ni tampoco queremos abandonar la responsabilidad pública que tenemos todas y todos con la educación. Hay mucho compromiso recorrido, 14 años de educación sexual integral, 40 años cumplimos como institución formadora del distrito de Berazategui. En estos tiempos, donde los espacios se superponen, donde lo personal, donde la familia, el trabajo transcurre dentro de nuestras casas, hoy más que nunca lo personal es político. Por eso es que estamos enormemente alegres y orgullosos de contar en esta apertura con autoridades como fundamentalmente el inspector en jefe de la región, Pablo Vinuesa, nuestra inspectora jefa distrital de Berazategui, la profesora Mónica Dita, nuestra profesora también en el instituto. Está también con nosotros para dar apertura a esta jornada la inspectora del nivel superior, la profesora Angélica Graneros, y está mi compañera, María Mercedes López, disculpen sigo compañera antes que directora, porque si hay algo que aprendimos en este tiempo es que el camino es siempre colectivo, con todos y con todas y cada uno de nosotros. Y están también, y no podría faltar, el equipo organizador de esta jornada, locos, delirantes, apasionados, que si no fuera suficiente con el desafío de sostener una jornada de estas dimensiones en forma virtual, vienen con la propuesta de una jornada que se extiende durante toda la semana. Hoy esta jornada va a la casa de cada uno de ustedes. Abrámosle la puerta, compártanla con quienes estén ahí, con sus familias, con sus seres queridos. Está donde estamos nosotros. Bienvenidos, y qué mejor manera de dar apertura que conversando con las personas que están acá presentes y que tanto recorrido tienen en el desarrollo y el sostenimiento de la educación. El tema de este primer conversatorio es la ESI en clave territorial, desafíos y oportunidades para la formación docente. Profesor Pablo Vinuesa, si quiere comenzar con unas palabras. Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, las palabras de apertura, qué más decir, el compromiso del trabajo y de llevarlo adelante en el marco territorial. Qué gran desafío, ¿no es cierto? Desde la región, la verdad que hemos conformado un equipo de trabajo excelente con Mónica, al frente obviamente del distrito de Berazategui, y con los compañeros, como bien dijiste Mariana, porque uno los nombra como compañeros al que tiene a la par y lleva el trabajo bajo sus hombros. Tenemos en Florencio Varela a nuestra compañera Verónica y en Quilmes a nuestro compañero Mariano. Y en esta dimensión podemos decir que hemos construido un buen equipo de trabajo en donde tenemos justamente los mismos ideales, los mismos motivos de lucha, y estos que nombrabas de los 14 años de la ESI, ¿no es cierto? Y pensar que tenemos tanto por hacer todavía, porque tenemos, como siempre, y en el mundo adulto, ciertas resistencias, ¿no es cierto?, que a veces nos ponen esa pequeña camino para poder avanzar, pero calculo que con el compromiso y con este tipo de apertura que estamos teniendo, que siempre digo que la pandemia nos ha alejado físicamente, pero nos ha acercado en la virtualidad, y poder contar con estos encuentros y estas maneras de repensar y repensarnos constantemente, seguramente vamos a llegar a buen puerto. Así que agradezco la mención, la apertura. Me habían engañado un poquito, me decían que iba a ser un conversatorio, pero bueno, ya me presentaron como autoridad y demás, pero bueno, vamos a participar activamente, así que en base a lo que se vaya tratando en la reunión vamos aportando. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, Mónica también, ¿no? La palabra compañera creo que la define y es alguien muy importante para nosotros en el instituto. Moni, si querés.
Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Un buen momento para reencontrarnos. Por supuesto que esta es mi casa, ¿no? Es mi casa porque acá me formé y es mi casa porque tengo historia personal, familiar, eh, y tengo básicamente una experiencia fuerte de buen recibimiento, de gente poniendo en acto la ESI, ¿no? La afectividad y el apapachar y el acobijar a quienes lo necesitamos. Y cuando lo necesité, ahí estuvo el 50 para sostenerme. Así que es mi casa. Y cada uno de ustedes, saben, ustedes y los otros que estén del otro lado, fueron mi casa durante mucho tiempo y lo siguen siendo. Así que bueno, en principio eso. Hoy desde un espacio diferente, novedoso, como es ser la jefa distrital, y también, digamos, asumiendo con fuerza, digamos, nuestra obligación de transmitir la educación sexual integral, ¿no? De ser quienes la pongamos en acto un derecho, habiendo participado también de muchas conversaciones con Jessica, con Silvana, con tantos durante todo el año pasado y tanto tiempo en el instituto, que hace que uno se fortalezca, que sabe que no está solo, que puede salir, que hay mucho para saber, que esto no me hace la que más sé, pero sé que hay otros que me pueden acompañar, que saben tanto y que nos pueden ayudar, y no porque sean de ciencias, sino porque son personas que se forman y que militan la causa de la ESI, ¿no? Y entonces eso no tiene que ver con ser las profesoras de ciencias naturales, tiene que ver con ser sujetos sociales que han asumido la responsabilidad de cumplir con la obligación de llevar adelante esta tarea. Digamos, porque con ellas, digamos que hoy están acá, hay un montón de otros profes que no son específicamente de ciencias naturales, pero que se comprometen fuertemente con esta tarea. Y en eso estamos, y distritalmente este año apostamos a eso. Es imposible enseñar lo que no se sabe, ¿no? Y entonces, analizando un poco la situación de los y las docentes del distrito, entendí que no hay modo de promover la ESI que no sea promoviendo el conocimiento de quienes deben enseñarla. Entonces, desde ese lugar, en principio hicimos un proyecto distrital de promoción de los saberes por parte de los docentes para que se sientan más seguros y más cómodos para poder transmitir, ¿no? Para poder acompañar, para poder escuchar, para poder resolver y para poder básicamente acompañar a los estudiantes en la construcción de los saberes en relación con la ESI, ¿no? Cómo cuidar su cuerpo, cómo valorar su afectividad, cómo garantizar sus derechos, cómo respetar la diversidad, cómo ejercer esos derechos, ¿no? Cómo respetar los de los otros y cómo ejercer los propios. Digamos, y en esos ejes que plantea la ESI, saber más para enseñar mejor, digo siempre. Saber más para enseñar mejor. Entonces armamos un recursero que está a disposición de todos a través de un link, un recursero con información, donde está toda la información en relación con la normativa, la ley de ESI, la ley de violencia de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad, ¿no? Y entonces desde ese lugar ir asumiendo qué es lo que debemos hacer, porque hay leyes que nos ponen en ese lugar. Pero también cómo lo podemos ir haciendo, y entonces hay otros recursos didácticos y otra bibliografía de autor que nos ayuda a seguir pensando, etc. Y ese recursero está a disposición de cualquier persona que tenga ese link y puede acceder, y lo podemos ir complementando. Cada uno que quiera nos puede ir mandando más información para seguir subiendo, y cada uno determinará qué necesita en cada uno de sus momentos. Pero nos comprometemos fuertemente a seguir promoviendo. Digo que con respecto a la ESI me falta saber un montón. Sí sé o analizo las necesidades que tenemos en el distrito, con dos certezas. Una, los chicos y las chicas tienen derecho a la educación sexual integral, y la segunda es que nosotros tenemos la obligación de ser quienes lo pongamos en acto. Esas son las dos únicas certezas. El resto lo vamos construyendo, ¿no? Y en ese ir construyendo el devenir del lugar histórico en el que estamos hablando. Desde una escuela exclusiva, haber pasado a ser una escuela tolerante,
poder ir transitando en estos tiempos una escuela inclusiva, pero caminar fuertemente hacia un lugar de una escuela respetuosa, ¿no? Donde no se incluya al que es diferente, sino que se respete al que es diverso. Constituyendo un diverso, digamos, la diferencia, digo siempre entre el diferente y el diverso, es que, entre lo diferente y lo diverso, es que el diferente se evidencia, y la idea no es diferenciar, sino hacer un todo, y en el todo la diversidad, ¿no? Donde todos somos diferentes y hacemos un todo llamado diversidad. Entonces en eso, ese es el tránsito que estamos pretendiendo, tratando de construir entre todos y todas escuelas no inclusivas, sino escuelas respetuosas de lo diverso. Así que, digamos, nuestro camino está yendo por ese lado, por saber más para enseñar mejor. Y en eso vamos a tener que trabajar mucho juntos, el instituto, las escuelas, los docentes, porque tenemos algunos temores, porque tenemos formaciones específicas, porque tenemos experiencias que nos ligan a miedos, a tabúes, etc. Y no es fácil adentrarse en este camino. Sin embargo, el camino está en el trabajo con los otros, ¿no? En el trabajo que no sea solitario, que no me exponga, sino que me disponga al trabajo colectivo. En eso vamos transitando este tiempo de construcción distrital, que nos incluye a todos y a todas, por supuesto. Así que bueno, un poquito por ese lado vamos, siempre en la línea de lo que plantea la Dirección General de Escuelas, por supuesto, cada uno de los niveles comprometidos en mejorar esta apuesta de la ESI como derecho. Esta semana hicimos una encuesta a los chicos de secundaria, por reuniones que estamos haciendo, surgió de ellos mismos poder hacer una encuesta respecto de la ESI, y en 2 días recibimos más de 1000 y pico de respuestas. Todavía estamos con los datos, pero los chicos dicen fuertemente que reconocen, chicos de nivel secundario, que reconocen el valor y la necesidad de la ESI, que muchas veces se encuentran en la escuela la respuesta que no tienen en otros ámbitos, que es necesario, ellos piden que se potencie el trabajo de la ESI desde edades más tempranas, que se pueda trabajar cuestiones como la discriminación, que se puedan trabajar cuestiones en relación con el acceso temprano a la sexualidad o a las relaciones sexuales, ¿no? Con cuidado y con respeto por los otros. Ellos piden que haya ESI en las escuelas como un derecho, y me llama mucho la atención cuando en sus escritos lo exponen como derecho, ¿no? Digamos, es maravilloso saber que ellos ya se han apropiado de la ESI como derecho de ellos. Así que bueno, en esto, nada, todavía estamos analizando los resultados, pero nos valemos básicamente de la palabra de los chicos y las chicas para seguir construyéndonos. Así que bueno, acá estamos. Seguro. Queríamos contarles también que tenemos más de 2000 inscriptos para estas jornadas, y que realmente, ¿no?, cuando pensamos en la ESI como un derecho, sabemos que esos derechos se sostienen siempre con el Estado, ¿no? Porque es muy fácil poner palabras en un papel, pero después esto, ¿no?, lo territorial, lo regional, es lo que realmente sostiene ese derecho, que debe ser sostenido. Está con nosotros Angélica Graneros, nuestra inspectora. Estamos muy contentos, saben que durante muchos años no tuvimos inspectora, y todas estas figuras ayudan mucho en esa trayectoria, y también para hacer lazos, ¿no?, con las instituciones y con los diferentes ámbitos. Angélica Graneros, nuestra profesora e inspectora de nivel superior, ¿querés decirnos unas palabras? Angélica, tenés el micrófono apagado. Ahí está. Buenos días a todos. Pablo Hospital, Canita. Buenos días a Mercedes, a Mariana, directora del Instituto 50. Felicitaciones al equipo directivo por esta iniciativa de llevar adelante la jornada de ESI. Angélica, perdón, no te escuchamos bien. Yo creo que tenés que sacarte los auriculares.
porque se ¿Que te escucha digo entre... qué? Ahí, ahora, que no te Ajá. escuchábamos. Bueno, Ahora estaba sí. saludando a todos, ¿no? Dándole los buenos días a las autoridades presentes y felicitando al equipo directivo, en primer lugar, y a la comunidad educativa del Instituto 50 por llevar adelante esta jornada tan interesante, tan importante, que vienen llevando adelante desde hace 4 años y que, bueno, logran sostenerla en este escenario tan excepcional que, bueno, en esta ocasión nos permite hacerlo así a la distancia. Así que, bueno, mis felicitaciones porque sé que están con un arduo trabajo, estuvieron con las comisiones evaluadoras de las mesas de examen, ahora con las comisiones evaluadoras de los concursos, bueno, con las clases, bueno, mucho trabajo en un contexto muy complejo, pero bueno, está muy bueno que se sostenga esta jornada, que bueno, es una forma, ¿no es cierto?, de instalar el tema, de darle continuidad y de profundizar la comprensión y de lo que es la ESI y su importancia. Yo tuve la oportunidad el año pasado, porque estuve trabajando, ¿no?, como regente en el instituto, tuve, digamos, también esa posibilidad, esa oportunidad de trabajar en el Instituto 50 por primera vez, en un cargo directivo. La verdad que agradezco mucho también, como hizo Mónica, la, la recepción que tuve. Me sentí muy acompañada, me sentí muy bien recibida. Bueno, y en esa oportunidad que estuve participando de las jornadas de ESI, la verdad que quedé encantada por el trabajo. Ahí me contaban que las jornadas habían empezado al principio con la participación de algunas carreras y que luego progresivamente el tema se iba instalando como una necesidad y iban cada vez teniendo mayor participación de las diferentes carreras y de diferentes cátedras también, y con distintos tipos de propuestas que tenían que ver con una mayor participación tanto de los docentes como del alumnado, ¿no? Y con diversificando también las modalidades y los formatos, ¿no? Desde disertaciones que hablaban de la perspectiva de género al interior de una cátedra, bueno, talleres, invitados especiales, ¿no? Así que bueno, eso es un ámbito formativo muy interesante para los alumnos, esa socialización a la que pueden asistir, digamos, estudiantes, ¿no?, de distintas carreras. Es un espacio de socialización, de intercambio y de formación muy interesante. Y que ahora esas prácticas, esas propuestas, ¿no?, estén a disposición no solamente de la institución, sino, bueno, con una apertura más amplia para otras instituciones eh, de la misma región, del mismo nivel, pero también de otros niveles, me parece sumamente interesante. Y creo que esto es algo que nos vamos a llevar eh, de este contexto, ¿no? Porque, bueno, yo quiero aprovechar para contar que todas las instituciones del nivel superior tienen sus jornadas, tienen sus propuestas, y bueno, muchas veces esas prácticas tan interesantes no se quedan limitadas, ¿no?, al interior de la institución, porque, bueno, por razones de tiempo, por razones tecnológicas, bueno, y en esta ocasión tenemos esta posibilidad de abrirlo más allá del espacio físico, ¿no? Así que bueno, eso es algo que suma.
Bueno, la ESI, como bien dijeron antes, la Ley de Educación Sexual Integral se sancionó en el año 2006. O sea que ya tenemos 14 años desde que esa ley se ha sancionado y que se viene tratando e impulsando por instalar la temática, por instalar, digamos, al interior de las escuelas y que deje de ser vista con resistencia, sino que sea asumida, digamos, y encarada como, bueno, como lo que debe ser, ¿no? Un derecho, porque es una política de ampliación de derechos, es una política de reconocimiento desde el Estado. Y bueno, la verdad que es muy elogioso que en este tiempo se retome esa política con más fuerza, ¿no? Porque estaba un poco diluido en los años anteriores. Y en esta ocasión se le va a dar mucho más impulso y la centralidad que se merece. Porque, bueno, toda educación es sexual, toda educación es sexual, más allá de que lo digamos o no. Es decir, siempre fue sexual la educación no sexuada, ¿no? En el sentido de que siempre, digamos, hubo determinados tratos para mujeres, para varones, y entonces eso es una política también sexuada. Que haya estado invisibilizado es una cosa, y bueno, y este es el momento, ¿verdad?, de hacerlo visible. Y de eso se trata la Ley de Educación Sexual Integral, porque el meollo de la cuestión está en la palabra integral. Es decir, hubo antes educación sexual, nada más que esa educación era, digamos, estaba como limitada, como acotada a una sola perspectiva, que era una perspectiva biológica, ¿no? Que era una perspectiva, mm, digamos, limitada desde el campo biomédico, donde, bueno, centraba la educación sexual en la genitalidad. No se tenían en cuenta otros aspectos más amplios que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo cultural. Entonces, digamos que la educación sexual integral apunta a atender a todos esos aspectos para reconocer cómo determinadas concepciones del género, por ejemplo, ¿no?, provocan situaciones profundas de desigualdad. Entonces, adoptar esas otras, conocer esas otras perspectivas, nos va a ayudar, digamos, a transitar un camino de reconocimiento y de profundización de los derechos. Derechos de igualdad entre los géneros y también derecho al reconocimiento de otras identidades. Bueno, en ese camino tenemos que estar, en ese camino tenemos que profundizar y superar, como dijo el inspector regional, las resistencias, ¿no? Las resistencias que implican mirarnos, ¿no? Mirarnos y empezar a desnaturalizar prácticas que estaban profundamente instaladas, que no se cuestionan porque, bueno, justamente eso, ¿no? Parecen como naturales. Y en realidad no son naturales, sino que son culturales. Y ese trabajo es un trabajo que tiene que llevar adelante la escuela, pero antes la escuela tiene que eh, aprender a mirarse en esas prácticas que a veces son profundamente discriminadoras, que son, digamos, que no son políticas de cuidado. Y entonces hay que empezar a cuestionarse ciertas prácticas para poder instalar otras, pero para eso hay que empezar a hacerlas visibles. De eso se trata la ESI. En los institutos hay un trabajo en relación a la educación sexual integral que se está profundizando. Yo creo que estas jornadas constituyen
de algún modo una profundización, es empezar a poner sobre la mesa todo lo que se trabaja al interior de la institución. Como las ESI son contenido transversal, así digamos estuvo planteado desde el año 2008 cuando se eh, produjeron, ¿no es cierto?, las prescripciones curriculares, los lineamientos curriculares para la ESI. Bueno, quedaba un poco a, digamos, a consideración, ¿no?, de las distintas cátedras, cómo incluir esos contenidos transversalmente al interior de sus programas o de sus planificaciones. Bueno, por estas resistencias y también por algunos posicionamientos, algunas cátedras lo fueron incluyendo de un modo con mayor o menor profundidad. Estos espacios de socialización que implican las jornadas de ESI, de algún modo fueron haciendo visible cuáles fueron los modos, digamos, de incluir la temática. Y también eso sirvió para abrir, digamos, ¿no?, para interesar no solamente a los docentes y hacer visible de qué manera incluir los contenidos, de qué manera trabajar los contenidos al interior de sus cátedras, sino también permitir, es un espacio de socialización al interior de la institución con los estudiantes que se están formando en las distintas carreras y para los diferentes niveles. Muy interesante que alguien que se forma, por ejemplo, para el nivel secundario, pueda ver o comprender de qué manera se abordan estos mismos contenidos en el nivel inicial o en el nivel primario. Ese espacio de intercambio, de prácticas, de estrategias, de miradas, es muy rico. Bueno, es también muy auspicioso que esto se pueda trasladar a las escuelas y profundizar también en los espacios de articulación para llevar adelante las prácticas. Al principio fue haciendo un poco de memoria, desde mi lugar, desde otros espacios, ¿no?, que ocupé en mi recorrido profesional de trabajo. También costó, digamos, instalar el tema al interior de las instituciones, pero recogiendo un poco lo que planteaba Mónica, mucho también tuvieron que ver los estudiantes, ¿no? Los estudiantes que los institutos, en un primer lugar, a partir de demandas que se le planteaban en el campo de la práctica, donde, bueno, en las escuelas se tenía que empezar a enseñar la ESI, ¿no? Entonces, cuando llegaban a las instituciones, los docentes les decían, bueno, hay un espacio curricular, hay una materia que ahora van a tener que encargarse ustedes de planificar y de enseñar. A veces esa delegación de ese contenido tenía que ver con también ciertos temores, ciertas resistencias de parte de los docentes, o también de desconocimiento sobre cómo encarar esa temática. Así que bueno, eso también planteó un desafío al interior de la institución formadora para ver cómo los estudiantes abordaban el tema y cómo también lo trabajaban con tu docente coformadora. Bueno, en este trabajo estamos las instituciones formadoras, en un trabajo de articulación que, bueno, me parece súper interesante y auspicioso también este proyecto distrital de la inspectora Mónica Vita, porque esto de formar un recursero, ¿no?, donde, bueno, las instituciones puedan aportar aquello que están trabajando, socializar, poner en común, intercambiar también. Sería muy interesante sumar a estas jornadas a las docentes de los demás niveles para ver cómo lo están trabajando, armar conversatorios con ellas. Creo que son prácticas que nos
nutren, que aportan y que, bueno, y en ese sentido tenemos que ir para instalar un tema fundamental y que hace a la vida de todos, que que es la educación sexual integral. Otra cosa que quería marcar también es el trabajo que están teniendo los centros de estudiantes en los institutos de formación docente, donde, bueno, sabemos que los jóvenes han sido protagonistas centrales en la ampliación de los derechos de las mujeres, han participado en las movilizaciones de defensa de los derechos de la mujer y también de la ley de identidad de género, la marea verde, ¿verdad? Donde, bueno, muchos jóvenes fueron protagonistas y todo eso es también llevado al interior de las instituciones, que tienen prácticas y tienen un protagonismo muy interesante, y actualmente la gran mayoría de los institutos están elaborando, ¿no es cierto?, sus protocolos de ley de los protocolos que tienen que ver con la defensa de los derechos sexuales y de las minorías y de las diversidades sexuales al interior de la institución. Así que, bueno, hay mucho para trabajar, hay muchos prejuicios para desterrar, para rever, resistencias que vencer y cuestiones para deconstruir, ¿no? Al interior de la escuela, al interior de cada uno de nosotros como comunidad educativa, como colectivo docente. Bueno, muchas gracias por todo y éxitos, que sea una jornada muy fructífera y felicitaciones de nuevo. Hasta luego. Muchas gracias, Angélica. Como decís, los actores fundamentales de todo esto son los estudiantes, ¿no? Creo que no hubiéramos podido tampoco sostener este tiempo sin el esfuerzo que ellos hacen y el compromiso que tienen con su formación. Quiero decirles que nos están viendo en vivo toda la comunidad del instituto en el Facebook, así que esta es una oportunidad casi única, ¿no?, de tener acá con nosotros a las tres autoridades, así que si quieren hacer alguna pregunta, este es el momento para que se sumen a este conversatorio y puedan a través del chat. Jonathan va a pasar las preguntas acá para que nosotros las podamos ver y leer sus comentarios. Bueno, Mercedes, ¿sumás a esta conversación? ¿Qué tal? Bueno, en principio decirles que estoy muy emocionada, que para mí es un orgullo, primero que podamos hacerlo de esta manera con todo el esfuerzo y con toda la expectativa que generó y que genera, digamos, para nosotros organizar como institución, bueno, una jornada de estas características con la extensión semanal. Yo quiero públicamente reconocer el trabajo del equipo organizador, porque en ese equipo organizador confluyen todas las iniciativas de las personas con las que venimos trabajando en estos años la cuestión de la educación sexual integral, de las profesoras y profesores, de los docentes en formación, de los especialistas, ¿no?, que año tras año siempre están presentes con nosotros para abordar esta temática en ellos, en ese grupo organizador, bueno, reconocer el trabajo, que es mucho, que es arduo, que se viene pensando y sosteniendo en este último mes, con mucho compromiso y con mucha generosidad, porque esto no es para nosotros. Nosotros nos pensamos como una institución abierta a la comunidad. Pensar la ESI en clave territorial no es otra cosa que construir puentes sociales, porque nosotros nos dedicamos a la realización de prácticas sociales. Entonces, poder compartir y llevarle a la comunidad de nuestro distrito, ¿no?, bueno, este trabajo, estas experiencias, este camino, digamos, para también pensar la importancia que tiene
la reflexión sobre lo que hacemos, para reconocer que hay mucho por caminar y que eso siempre requiere de formación. Si hay algo que caracteriza y nos caracteriza en la docencia es la formación permanente. Garantizar derechos, restituir derechos en una perspectiva de cuidado y de género también requiere de la formación permanente para los educadores. A nosotros nos toca como institución formadora ser parte de eso. Y lo hacemos con mucha convicción, lo hacemos con mucho compromiso. Este no es un trabajo nuevo, es un trabajo que se viene construyendo hace muchos años. Empezó un poco haciendo una breve historización con los espacios de TAIN, de los talleres integradores interdisciplinarios en la carrera de educación primaria, con un trabajo muy sostenido en esa carrera y que reconociendo e interpelando prácticas institucionales y vacancias al interior de las carreras, bueno, estas prácticas y estas experiencias fueron creciendo, fueron incrementando y se fueron socializando hasta constituirse en espacios institucionales o como lo llamamos jornadas institucionales, y cada vez con mayor participación, ¿no?, de toda la comunidad. Y bueno, y en ese camino estamos. Muy contenta de que, bueno, también nos estén acompañando Pablo, Mónica, Angélica, estamos todos interpelados por la educación sexual integral, porque estar interpelados por ella implica nada más y nada menos que pensar en la construcción y apostar también a una construcción de horizontes más justos e igualitarios, ¿no?, sociales, que son necesarios. O sea, no es una cuestión, como dijo Mónica, como planteó Angélica, que se circunscribe solamente al desarrollo curricular, sino que el desarrollo curricular es un puente también para generar esta conciencia que nos permita justamente avanzar hacia esos horizontes más justos y más igualitarios. Así que por mi parte, para ser breve, muchas gracias por estar en esta jornada, que estemos todos aquí, Silvana Oliveri también, Jessica Pagano, Jonathan López, por ahí está, sin que no aparezca en la cámara, Miriam Di Franco, bueno, y atrás de ellos, bueno, todo un colectivo, ¿no?, de personas, porque siempre decimos que nadie se salva solo, ¿no?, nunca. Siempre potencia el trabajo colectivo, el encontrarnos, el poder pensar juntos y apostar a nuevos recorridos que nos entramen también territorialmente en la educación. Así que por mi parte, muchas gracias, y yo quisiera, un poco para establecer un breve diálogo, reflexión entre los participantes, y ya que tenemos aquí encaradas, digamos, en representación a nivel regional, distrital y del nivel superior, preguntarles qué piensan, cuáles piensan ustedes que son los inminentes desafíos que tenemos en esta región educativa para poder implementar la ESI, pero implementar la ESI tanto en la dimensión curricular, pero también en las otras dimensiones que interpelan la ESI, y desde ese lugar, bueno, cuáles son esas políticas que a nivel territorial se están implementando, se van a implementar para, bueno, para poder profundizar y consolidar progresivamente esta perspectiva de género en la educación y la ESI. ¿Quieren que conteste yo? Sí. En realidad, nosotros siempre llevamos el mensaje de la Subsecretaría de Educación, que siempre constantemente nos dice que las jefaturas regionales y distritales son el brazo político de la provincia de Buenos Aires en lo que tiene que ver con políticas públicas. Hoy Mónica nombraba cuánto recorrido hay en cuanto a leyes, cuánto recorrido hay en cuanto a justamente activar estas políticas públicas desde la Nación
y en este caso la provincia de Buenos Aires. Nosotros constantemente trabajamos hacia el interior de las instituciones y articulamos constantemente con los inspectores. Un trabajo interesante que se está realizando son las mesas de inclusión, que tiene que ver con que un nivel se junta con los inspectores de psicología y de educación especial para trabajar todas estas perspectivas de género, para trabajar todas las cuestiones que tengan que ver con el cuidado, porque uno cuando habla de ESI no habla solamente de lo estrictamente sexual como estábamos planteando hace un rato. Tiene que ver también con una política de cuidado, ¿sí? Por lo menos desde mi experiencia, yo vengo de la modalidad de educación física, tiene que ver con muchos factores. Por ejemplo, el cuidado del cuerpo, estas cuestiones de las estigmatizaciones que se han producido muchas veces a lo largo del año a lo largo de los años, y que tiene que ver con lo que charlaban en un primer momento, decían perjuicios que uno trae, quizás no tenga que ver con prejuicios, sino con lo que tiene que ver con matrices de aprendizaje. Si uno recuerda allá a lo lejos cuando hacía la escuela primaria, yo me acuerdo en mi 7º grado de la escuela primaria, que cuando era la hora de hablar de educación sexual, ¡rum!, todas las niñas a un salón, todos los niños a otro salón. Entonces, estas cuestiones a veces son difíciles de desentramar. Desde la modalidad de educación física, por lo menos, se ha trabajado fuertemente en estas cuestiones que tienen que ver, ejemplo, que uno habla de los juegos de niñas o los juegos de niños, ¿no? En realidad, cualquiera tiene derecho a jugar a lo que le parezca y sienta en ese momento que debe realizar. Pero también nos encontramos con otras paredes, porque uno a la hora de la competencia ve que hay muchos deportes que obviamente son enmarcados como femeninos, como masculinos. Nosotros aportamos desde la modalidad fuertemente a lo que tenga que ver con todo el trabajo en forma mixta, ¿sí? Y seguimos con estas cuestiones de las políticas públicas, la resolución 1476, que habla del agrupamiento de las horas de educación física en la escuela secundaria, habla de grupos mixtos, habla de la grupalidad, ¿no es cierto?, de trabajar de esta manera. Y en ese sentido se ha aportado mucho en lo que tiene que ver con los deportes o juegos alternativos. El otro día tuve la oportunidad de participar en esta cuestión de la pandemia y estar que pareciera que uno está omnipresente en todos lados, ¿no es cierto?, porque puede a través de estos medios tecnológicos estar, de una disciplina que se llama Faustball. El reglamento sí o sí indica que los grupos tienen que ser mixtos para participar, los equipos son mixtos. Es una disciplina muy parecida al voleibol y obviamente que no tiene tanta difusión. Y el resto de esos juegos alternativos que hay infinidad de juegos, siempre se apunta constantemente a este trabajo. Estas mesas de inclusión que había nombrado anteriormente se hacen por nivel, integrando a la modalidad de psicología y educación especial. Una de las mesas que, por ejemplo, vi que van a participar en la semana, en esta semana que ustedes encaran en el día de hoy, tiene que ver con ESI y discapacidad. Un tema interesantísimo para trabajar, y seguramente habrán convocado a especialistas en la materia como para poder llevarlo adelante. Así que tiene que ver también con un trabajo en conjunto, porque estas políticas públicas que uno desde la provincia de Buenos Aires ve emanadas, si no se plasman en territorio, si no las trabajamos desde las jefaturas y apuntando a que cada inspector las pueda plasmar en sus equipos directivos y hacia el interior de cada una de las instituciones, el trabajo se hace bastante complejo. Así que en ese sentido, por lo menos desde este lugar, se hace todo lo posible para que estas políticas públicas lleguen a cada uno de nuestros niños, niñas, niñes. Así que bueno, nuevamente agradecido por el espacio. Así que bueno, les comento que a las 10:20 entro a otra reunión de otro instituto de la región, que es el Instituto 83,
Así que, y también en el marco de la ESI. Así que, de verdad, el trabajo que se está realizando en los institutos superiores es formidable. Estamos hablando de formador de formadores. Así que felicitaciones nuevamente y muy agradecido por el espacio y la escucha. Muchas gracias a vos, Pablo. Si hay algo bueno que tiene la virtualidad es que uno viaja de un instituto al otro en un segundo, ¿no? Llegás, salís de acá y 1:15 estás allá. Moni. No, quería sumar a lo que decía Pablo con respecto a quiénes somos los efectores, ¿no? La realidad es que la ley existe, ¿no? Y entonces, y la ley está, y la ley trascendió los diferentes gobiernos, pero tiene que haber voluntad política de que se efectivice, ¿no? Y en estos momentos la hay, y tenemos que disponernos a ponerlas en acto. Y alguna otra de las cuestiones, digo, en esto de la política pública haciéndose efectiva en cada uno de los espacios, estuvo, por supuesto, la situación de nuestro proyecto distrital enmarcado en ella, asumiéndonos parte de un colectivo más inmenso, como puede ser lo regional, lo provincial y lo nacional, pero pensando en la particularidad, entendiendo que también los cambios se producen en los pequeños espacios, ¿no? Vemos que puede haber quien designe o determine políticas, ¿no?, generales, pero que la política se determina a partir de cada uno de nosotros. Y en esos pequeños detalles, digamos, la invitación distrital de este momento es a pensar y desnaturalizar, una palabra que usó Angélica, y qué es lo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Que nos empiecen a hacer ruido prácticas cotidianas como no sé, la fila de varones y la fila de mujeres, ¿no? A qué juegan los nenes y a qué juegan las nenas, como decía Pablo, qué juguetes les regalamos para el Día del Niño a unos y a otros, un Día del Niño que recién este año pudo ser enunciado como Día de las Infancias, ¿no? Pero que hasta ahora era Día del Niño, Día del Estudiante, y no de la y del estudiante. Entonces, digo, desnaturalizar esas cuestiones, desnaturalizar un registro que se posiciona fuertemente, una política de género puesta primero, digamos, de valoración de un género sobre otro, poniendo primero la lista de los varones, después la lista de las mujeres, ¿no? Separados, sin hacer distinción entre aquellos que, aunque se llamen de una manera, se consideran con un género distinto, desconociendo la ley de identidad, que les da derecho a ser nombrados e incluidos en los espacios según se autoconsideran, ¿no? Y entonces a lo mejor hay un Carlos que debiera formar parte de la lista de las mujeres, ¿no? Carlos en su DNI, pero que a lo mejor podría decir, al momento de entrar a la escuela, yo quiero que me digan María, y así debiéramos llamarlo, y ese es su derecho, y a veces no lo conocemos. Desnaturalizar prácticas como no juegues como un varón, ¿no? No hagas ese juego que es de varón, o no llores como una nena, o este año voy a tener un grado complejo porque me tocaron 22 varones, ¿no? O cuestiones ligadas, ¿no? Cómo empezar a pensar esas cuestiones. Los edificios escolares, los baños para unos y los baños para otras, ¿no? Y tal vez que se nos generen complicaciones cuando hay uno que se autopercibe ella y quiere ir al baño de ellas y no de ellos. Entonces, ¿cómo empezar a pensar esas cuestiones? ¿Cómo desnaturalizar, digamos, nuestras miradas construidas, como decía Pablo también, a partir de nuestras propias experiencias, nuestros propios formatos, y en eso deconstruirnos, asumir cuánto nos falta de construirnos, digamos, quienes incluso nos consideramos, digamos, abiertos a la deconstrucción, nos reconocemos en muchos casos pensando cosas que no sería lógico pensar en los términos de estas leyes que hoy nos proponen repensarnos. Entonces, desde ese lugar, digo, pensar, yo como especialista del nivel inicial,
pensar cuestiones relacionadas con la afectividad, cuestiones pensadas con el derecho del otro, de su propio cuerpo, del cuidado de su propio cuerpo, de que lo más importante para cada uno de nosotros somos nosotros, cada uno de nosotros. De lo que no podemos prescindir en el resto de nuestra vida es de nosotros mismos. Entonces, con quien siempre tenemos que estar, a quien siempre tenemos que querer es a nosotros mismos. Y eso como con pequeñas prácticas de cuidado, de afecto, de respeto, de valoración y respeto por el cuerpo del otro se van instalando desde los gestos más iniciales, como informarle a un bebé que le voy a cambiar los pañales, porque ese cuerpo sobre el que voy a intervenir es de él y no mío. Entonces, si yo le voy a cambiar el pañal, le voy a decir, te voy a cambiar el pañal, vení por favor, te voy a cambiar el pañal, ahora mira qué lindo piecito, etc. Que le golpeo la puerta a un nene aunque tenga 3 años para entrar al baño, y le anuncio, y aunque me haya llamado, le anuncio que voy a entrar al baño, porque es su intimidad la que está en juego, ¿no? Entonces, desde ese lugar, ¿cómo se van instalando prácticas de cuidado? ¿Cómo podemos pensar hoy el valor de los abrazos en un tiempo en que estamos tan negados a los abrazos, al encuentro con el otro? Y entonces hoy pensar en un abrazo es pensar qué bien me hace un abrazo cuando lo recibo de quien quiero recibirlo, y qué mal me hace un abrazo cuando lo recibo de quien no deseo recibirlo. ¿Y qué derecho tengo yo a decir, no quiero que me abraces, no quiero que me toques, etcétera? Digo, y esas cuestiones se construyen desde los diálogos más sencillos, desde el nivel inicial hacia adelante, ¿no? Como hay secretos que no pueden ser secretos, ¿no? Y que siempre tenemos que tener una figura en otros adultos que nos acompañen para seguir produciendo la posibilidad del diálogo, de la escucha, de la atención y de la invalidación del avasallamiento de los derechos que tengan que ver con el respeto por nuestros cuerpos. Entonces, desde ese lugar, un montón de cuestiones para construir y la generación de lazos y también políticas públicas que nos excedan, como los espacios de guarda y de resguardo para quienes sufren violencias, etc., ¿no? Y esto no es privativo de las mamás, no es privativo de los otros, digamos, esto nos pasa a todos, en todos los ámbitos, de todas las clases sociales. Hay mujeres que hoy están siendo víctimas de agresores y conviviendo con ellos hoy, adentro de las puertas de su casa, y hay quienes hacemos de cuenta, podemos estar haciendo de cuenta que no escuchamos o no nos damos cuenta, o no podemos accionar, e incluso cuando accionamos a veces no hay espacios estatales que resuelvan la problemática de estas mujeres, ¿no? Y entonces, como tenemos seguramente en el instituto, en las escuelas, mamás, maestras, auxiliares, nosotros, etcétera, que podemos ser todos nosotros víctimas de violencia de género. Entonces, poder empezar a generar también vínculos, redes, lazos, palabras, escucha, ponderación de los derechos y empoderamiento de las mujeres, también es tarea de cada una de las escuelas, desde las edades más tempranas. Y eso es hacer efectiva la política pública, eso es hacer efectiva la ley. La ley no sirve si solamente es un enunciado, no sirve si no se la conoce, porque no tengo cómo reclamar aquello que me corresponde como derecho. No sirve si no la hacemos efectiva en las instituciones del Estado para resolver y amparar a quienes sufren un avasallamiento de esos derechos. Entonces, desde ese lugar hay algo que tenemos que seguir construyendo, a pesar de los 14 años transitados, asumiendo también que estamos viviendo un tiempo histórico en el que nos ha tocado a nosotros y básicamente a los jóvenes, y les va a seguir tocando, luchar porque estos derechos no queden plasmados en una ley. Porque lo mejor que nos podría pasar es que no tenga que haber una ley de derecho al matrimonio igualitario, que tenga que ser natural, que cada uno se case con quien quiera. ¿Por qué tiene que haber una ley que lo permita? Si hay una ley que lo permite es porque hay alguien que supone que no está permitido. Si no, directamente no habría que decirlo, no hay que decir que yo te permito casarte con quien quieras. Esa ley en algún momento tiene que entrar en desuso, porque tiene que haber sido natural que cada uno elige con quién casarse. Como eso, miles de leyes. No tiene por qué haber una ley que diga que los hombres no tienen
que avasallar los derechos de las mujeres, o pegarle a las mujeres, o maltratar, o no sé, acosar a las mujeres. ¿Por qué una ley lo tiene que decir? Porque ocurre, cuando en realidad, ¿por qué tendría que decir, no sé, un panfleto, no le pegues? Lo dice porque hay gente que pega, porque se cree con derecho de pegar, y porque hay algo de la institucionalidad, ¿no?, del patriarcado, de esta cuestión sistémica del patriarcado, que hace que hayamos tenido que como sociedad decir, esto no hay que hacerlo. Ojalá que algún día todas estas leyes no tengan ningún sentido en nuestra sociedad, porque se haya naturalizado que todos somos iguales, que tenemos los mismos derechos, y que nadie tiene que hacer nada en contra de otro. Así que en ese camino, la tarea sencilla y cotidiana de cada uno de nosotros en nuestras escuelas, para hacer efectivo lo que está plasmado en otros ámbitos. Si no, no tiene sentido lo macro si no lo resolvemos en lo cotidiano y en lo micro. Eso me parece como que cada uno de nosotros nos tenemos que asumir efectores de la ley de sí. Una tarea enorme, ¿no?, que empieza con garantizar ese derecho a la integridad y el derecho a que cada uno pueda soñar futuros posibles, ¿no?, con una escuela que tenga lugar para todas esas identidades, para que cada cual pueda y nosotros podamos ser, ¿no?, quienes permitamos que se puedan desarrollar todos esos futuros posibles, esas identidades y esas formas que cada cual elija para sí mismo. Un mundo en el que quepan todos los mundos también es un sistema educativo que contenga a todas esas identidades y las respete. Y que, como dice Mónica, no haga falta una ley para ser respetado, sino que eso sea lo natural. Bueno, para ir un poco cerrando, no sé si las organizadoras quieren adelantarnos un poco de todo lo que vamos a encontrar en esta semana de ESI virtual, pero con mucho compromiso y con mucha participación. Bueno, buen día, buenos días a todos, a todas, a todes. Un placer enorme, me adhiero a todo lo que sumaron cada uno de ustedes. Para nosotros es un placer, ha sido un trabajo enorme en todo este contexto, mantener la cuarta jornada de educación sexual integral. Para mí, verla crecer desde la primera jornada es un orgullo enorme en cuanto a la participación de compañeros, de compañeras. Hoy tenemos un equipo organizador, el equipo Maravilla, que funcionó todos los días tratando de que hoy pudiéramos arrancar con esta cuarta jornada, que tenemos participación de muchos colegas externos e internos, la participación de muchos estudiantes que han puesto el cuerpo también en videos que los hemos compartido en varias plataformas, promocionando las jornadas, y también docentes, compañeros, compañeres que se sumaron a esta gran maratón de una semana, donde vamos a contar con 17 propuestas. En principio iba a ser una por día, y bueno, nos hemos encontrado con la participación de mucha gente que se quiso sumar nuevamente, y propuestas que son nuevas para nuestro instituto también, pero que suman a la formación. Siempre digo esto en función del derecho que tienen nuestros estudiantes en formación a recibir la educación sexual integral. Esto es por y para nuestros estudiantes, y hemos puesto el cuerpo, y a mí me emociona muchísimo, porque ha sido un trabajo enorme, y ojalá se pueda ver, aunque sea un poquitito, de todo nuestro esfuerzo. Yo en principio quiero agradecer a todos mis compañeros que se sumaron al equipo organizador, a Jessica, a Miriam, a Jonathan, y a tanta gente, al equipo directivo que siempre nos están dando un apoyo incondicional sábado, domingo, para que esto salga bien.
Así que para mí es un placer. Hoy tenemos una jornada bastante intensa. En un ratito ya comienza Claudia Pereira. Tenemos gente de nuestro instituto, como la profesora Karina Bora, acompañada de una estudiante de nivel inicial que va a trabajar sobre juegos, juguetes, colores. Y hacia el final del día lo tenemos al colectivo de ESI con EITASI, que nos vuelve a visitar en el instituto. Y durante todos estos días vamos a ir promocionando día por día qué jornada nos espera. Así que, bueno, para mí es un placer, eternamente agradecida por sostener este espacio en este momento tan particular también, que no es fácil, y llegar a cada una de las casas, como decía Mariana. Así que para mí es un placer y nada, gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más. Mercedes. Mercedes está emocionada. Estoy muy Yo contenta, quiero eso es lo que puedo decir. Angélica, perdón, sí. no, bueno, no, quería remarcar, resaltar todas las propuestas que vienen aquí, son muy interesantes. Quiero destacar una que Angélica, por favor, acércate el micrófono porque no te escuchamos. ahí está. Ahí está. No, que todas las propuestas que vi en la agenda son sumamente interesantes y ya las pienso que pueden ir como para recursero, del recursero que está armando Mónica. Pero hay una que yo quiero resaltar, que es la del bachillerato Mochacelli, ¿no? Sí. Ustedes invitaron a la gente del bachillerato y me parece que, no sé si muchos lo conocen, pero que difundir, dar a conocer esta modalidad, digamos, de este bachillerato que está destinado a la formación de estudiantes, ¿no? Con identidades, a estudiantes trans, me parece que es muy interesante, ¿no? Y que nos ayuda a pensar mucho en la línea de lo que venía diciendo Mónica, del respeto de las identidades, de las diversidades, que cada vez más, digamos, son, bueno, tienen una presencia distinta en la escuela, ¿no? Este, bueno, y que deberían también repensarse desde, porque hablamos también de estuvimos hablando de la educación sexual integral en relación a las prácticas de cuidado con los estudiantes, pero también prácticas de cuidado que tienen que ser con nuestros colegas, con nuestros pares, con nuestros compañeros. Así que los docentes que, bueno, empiezan con una identidad sexual y de repente ingresan al aula, ¿no? Con otra identidad. Bueno, ¿cómo son recibidos por sus pares? ¿Cómo son acompañados? ¿Cómo son respetados? ¿Cómo son incluidos? Todo esto me parece que está muy interesante, que empezar a dialogar sobre eso, a ponerlo sobre la mesa y a repensarnos en en este nuevo escenario que nos propone la ESI, que tiene que ver con interpelar nuestras prácticas de enseñantes, pero también nuestras prácticas de trabajadoras y trabajadores de la educación. Y bueno, en ese horizonte utópico que diseñó Mónica, que siempre es un paso más allá, como decía, la utopía es dar un paso más allá, como decía Galeano. Bueno, muchas gracias. Eso quería recomendar lo de Mochacelli. Bueno, yo para cerrar el panel de apertura, agradecerles, Pablo, sabemos que te tenés que ir, agradecerte que hayas participado en esta apertura, trayendo tu mirada, tu palabra, también como autoridad, que es una forma también de dar presencia a cada uno de los cargos
que ocupamos a las políticas presentes, digamos, como marco para el desarrollo de esta y de muchas más, entramando comunidad, que es lo que nosotros nos proponemos como instituto formador también, no solo pensarnos hacia adentro, sino pensarnos hacia afuera con la comunidad. Y bueno, y dicho esto, creo que estoy en condiciones de dar por inaugurada las 4ª jornadas de educación sexual integral del Instituto de Formación Docente número 50. Vale aplaudir. Hacemos ruido. Así que bueno, muchas gracias a todas, todos, todes, y bueno, acá arrancamos con una semana con propuestas muy interesantes, recorriendo diferentes dimensiones que nos propone y nos propicia la educación sexual integral. Que tengan todos y todas un buen día. Chau, hasta luego. Buena jornada. Gracias.